Ya cuando pasan pues los años, el paciente tiene otros trastornos, ¿no? Por ejemplo, trastornos posturales, ¿no? El paciente progresivamente va encorvándose, ¿no? Miren su postura, ¿no? Un poco flexiona los brazos, ¿no? ¿Ven? Esa es la posición de un paciente con Parkinson, ¿no? Ya, pero ya mucho más avanzado, ¿no? Esto es para recordar un poco de la parte de la levodopa. La levodopa se transforma, digamos, o se metaboliza por dos enzimas fundamentalmente, ¿no? La descarboxilasa de aminoácidos aromáticos y la catecol ortometiltransferasa. Esta enzima es la que transforma la levodopa en dopamina, ¿no? Y la dopamina es la que tiene pues el efecto, la acción, ¿no? Pero esta dopamina no se absorbe, ¿no?, por la barrera hematoencefálica. Lo que se absorbe es la levodopa. Entonces nosotros tenemos que dar a cabo un medicamento que inhibe esta enzima para tener más levodopa, para que esta sí se absorba. ¿Y cuál es este medicamento? Carbidopa, ¿no? Ustedes recuerdan, levodopa, carbidopa es lo que siempre damos, ¿no? Entonces, esa carbidopa inhibe esta enzima para que haya más levodopa que pueda absorberse y actuar a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Y la otra enzima es la catecol ortometiltransferasa, y el medicamento que damos acá es entacapone. Ustedes recordarán, entacapone inhibe esta enzima, entonces también tenemos más levodopa, ¿ya? Entonces, la levodopa ya en el sistema nervioso central se transforma en dopamina, que es la que tiene la actividad. Pero igual esta dopamina es metabolizada y se metaboliza también por la catecol ortometiltransferasa y por la MAO. ¿Ustedes se acuerdan? La monoaminoxidasa. Por eso es que también usamos inhibidores de la monoaminoxidasa, ¿no?, para disminuir su metabolismo, ¿ya? Este es en la periferia y este es en el cerebro. ¿Qué drogas podemos usar como tratamiento del Parkinson? Bueno, la droga fundamental es la levodopa, pues, ¿no? Pero hay otros medicamentos que podemos usar. Por ejemplo, los anticolinérgicos, ¿no? ¿Cuál es el anticolinérgico que se usa en Parkinson? Biperideno, ¿cierto? Pero el biperideno o los anticolinérgicos tienen efectos adversos, ¿no? Entonces no podemos usar, por ejemplo, en un paciente que tiene problemas prostáticos o glaucoma, ¿no? Y puede dar también algunos trastornos, digamos, cognitivos, mentales. Entonces, los anticolinérgicos no se recomiendan en personas mayores, ¿ya? Entonces, está casi contraindicado. Y los efectos colaterales son, pues, sequedad de boca, ¿no?, retención urinaria, alteración o exacerbación del glaucoma, alteración cognitiva, ¿ya? La amantadina también es otro agente que podemos usar para el Parkinson, ¿no? Bloquea receptores NMDA y de la acetilcolina, ¿no?, y promueve la liberación de dopamina. Su efecto adverso: difusión cognitiva, edema periférico y rash en piel. La levodopa, ¿no?, es el medicamento, pues, de elección que usamos, ¿no?, pero también tiene efectos adversos como náuseas, hipotensión, alucinaciones, etcétera, ¿no? Los agonistas dopaminérgicos son medicamentos que actúan sobre los receptores de dopamina y de esa forma ejercen su efecto, ¿no?, como si fuera la levodopa, ¿ya? Son agonistas dopaminérgicos, se unen a receptores dopaminérgicos, de dopamina. Entonces aquí dice, ¿no?, estimulan directamente receptores dopaminérgicos. Y dentro de estos agonistas dopaminérgicos hay varias clases. Por ejemplo, la bromocriptina, que se usa en problemas endocrinológicos, es un agonista dopaminérgico, pero no es selectivo. Entonces, tiene muchos efectos colaterales. Entonces, prácticamente ya no se usa en Parkinson. ¿Por qué? Porque han salido nuevos medicamentos. ¿Y cuáles son esos nuevos medicamentos? Ropinol y pramipexol. Lo que tenemos acá en Perú es pramipexol. Pramipexol es un agonista dopaminérgico que
tiene, digamos, una mayor especificidad sobre ciertos receptores dopaminérgicos y se puede usar en Parkinson. ¿Ya? Ahora, otros medicamentos son los inhibidores de la monoaminoxidasa, como la selegilina, ¿no? Pero la selegilina se usa más que todo para etapas tempranas. Después no tiene mucha utilidad. Y lo otro son los inhibidores de la catecol ortometiltransferasa, la entacapona. ¿Ya? Ahora, en general, ¿cómo se hace el tratamiento del Parkinson? La idea es, por ejemplo, si es un paciente joven, ¿no? Si tiene 40, 50 años, 60 años, tiene buena expectativa de vida, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros le damos levodopa a un paciente joven, va a desarrollar a la larga diferentes efectos adversos, ¿no? Disquinesias, pérdida de la respuesta a levodopa, etcétera, en el tiempo, ¿no? Eso sucede, digamos, con menos frecuencia o más lento con los agonistas dopaminérgicos. Entonces, por eso es que con los pacientes jóvenes se prefiere empezar con agonistas dopaminérgicos, o sea, como pramipexol, y esperar, digamos, un tiempo para el uso de levodopa, porque a la larga levodopa siempre va a llevar a otros efectos secundarios, ¿ya? Entonces, la idea en paciente joven es usar primero agonistas dopaminérgicos pramipexol. Ahora, si es un paciente mayor, si tiene 70, 75 años, no tiene mucho sentido, digamos, esperar mucho tiempo, ¿no? Entonces pueden empezar levodopa en ese paciente, ¿ya? El paciente mayor ya puede empezar de frente levodopa, porque en realidad levodopa es el tratamiento de elección, ¿ya? No se olviden de eso, el tratamiento de elección es levodopa, sigue siendo hasta ahora eso. Pero hay otras ventajas que pueden tener los agonistas dopaminérgicos, como las que les he mencionado. Ahora, si es un paciente joven con mucho temblor, podrían usar biperideno. En ese caso sí se podría usar biperideno. Pero si es un paciente mayor, prácticamente el biperideno está contraindicado por los efectos adversos que produce. ¿Ya? Entonces son algunas consideraciones del tratamiento. ¿Ya? Ahora, dice, ¿qué efectos adversos tenemos por sobredosificación, ¿no? de levodopa, ¿no? Entonces depende a qué nivel. Por ejemplo, el incremento de la dopamina a nivel intestinal es lo que nos da las náuseas y vómitos. Si hay un incremento de dopamina a nivel del estriado, en los ganglios basales, lo que tenemos son disquinesias, ¿no? Son movimientos anormales, pues, ¿no? Y si tenemos incremento de dopamina en el resto del cerebro, tenemos hipotensión postural, confusión, alucinaciones. Todos estos efectos son efectos que nos pueden dar este tipo de medicamentos, ¿no? Dependiendo, digamos, de la localización donde esté esa sobredosificación, ¿no? Entonces uno tiene que buscar una dosis adecuada, una dosis ideal para cada paciente, porque cada paciente responde diferente. Aquí tienen un resumen de desórdenes parkinsonianos, ¿no? Con sus características clínicas. Vamos a ver algunos de ellos en las siguientes láminas, y en todo caso, eso pueden revisar ustedes después por internet, ¿no? Para tener algunos datos más precisos, ¿no? Entonces ahí está la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, ¿no? Temblor de reposo, disquinesia, rigidez, inicio asimétrico y buena respuesta a levodopa, ¿no? Eso es lo característico del Parkinson. A diferencia, por ejemplo, de otro caso que puede ser, por ejemplo, una parálisis supranuclear progresiva, donde hay paresia de la mirada vertical, problemas oculomotores, inestabilidad postural temprana, ¿no? El paciente en forma temprana tiene alteraciones posturales, rigidez axial, ¿no? De extensión de cuello, ¿no? El C-Drager con disautonomía y así, ¿no? Eso después lo pueden revisar y vamos a más adelante ver los más importantes, ¿ya? Muy bien, vamos a resolver la pregunta. ¿Debe dudar de un diagnóstico de Parkinson si en la exploración se encuentra? A ver, ¿qué dice? La respuesta sería la B. A ver, temblor de reposo, sí, ¿no es cierto? Eso es característico del Parkinson. Cierre involuntario de párpados, en realidad el Parkinson puede cursar con este tipo de problemas, ¿ya? Apraxia palpebral, también. Micrografia, ¿no? De la escritura, también. Reflejos de estiramiento muscular hiperactivos. Esto se refiere a los reflejos osteotendinosos.
Si tiene hiperreflexia, signos de primera neurona, quizás sea un Parkinson vascular, ¿no? Por una secuela de un infarto, etcétera, ¿no? Entonces, no necesariamente una enfermedad de Parkinson, ¿ya? Entonces, por ahí va la pregunta acá. Entonces, la respuesta es la E. El diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es fundamentalmente clínico, eso es cierto, ¿no? El diagnóstico es básicamente clínico. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es muy improbable en esta enfermedad y cuestiona su diagnóstico? Dice, ¿no? A ver, ¿qué dicen? Seborrea se puede presentar en los pacientes con Parkinson. Signo de Froment, ¿qué es ese signo? Bueno, ese signo, cuando ustedes, por ejemplo, le dicen o hacen la rueda dentada, ¿no? En un lado, pueden apreciar, ¿no? La rueda dentada, digamos. Pero si en ese momento le dicen al paciente que haga una apertura y cierre de la otra mano, aumenta esa rigidez. O se manifiesta esa rigidez. ¿Ya? De repente en un momento no la encuentran. Le hacen esa maniobra y si encuentran la rigidez, eso es el signo de Froment. ¿Ya? Entonces, eso se puede encontrar en Parkinson. Depresión, sí, como parte de los síntomas no motores que les he mencionado. ¿Ya? Limitación en los movimientos de la mirada hacia abajo. A ver, vamos a dejar eso. Micrografia, eso sí, ¿no es cierto? Entonces, alteraciones de la mirada no tendría por qué dar un Parkinson, ¿ya? Al menos en gran parte de la etapa inicial, ¿no? Los trastornos oculomotores son más que todo de parálisis supramental progresiva, o sea, de otros parkinsonismos. No tendría por qué ocurrir en un Parkinson, ¿ya? Y si ocurre, probablemente no sea un Parkinson, ¿no? Sino es un parkinsonismo, ¿ya? Entonces la respuesta es la D, ¿ya? Improbable, dice, ¿no? Es muy improbable, ¿no? Como diagnóstico de Parkinson. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es muy frecuente en la enfermedad de Parkinson idiopática? A ver, ¿qué dice? ¿Cuál es muy frecuente? La respuesta, la E. Ya. ¿Demencia al inicio? No, ¿no es cierto? O sea, demencia sí puede ocurrir en Parkinson, pero lo hace en etapas tardías. ¿Ya? Entonces, si un paciente debuta o al inicio se presenta demencia, eso debe ser un parkinsonismo, no puede ser un Parkinson. Mioclonía no es lo habitual en un Parkinson. Blefaroespasmo puede haber, pero tampoco no es lo más habitual. Retrocolis, o sea, así la cabeza, no, eso se ve en otros parkinsonismos. ¿Ya? Más bien el paciente con Parkinson está medio agachado, ¿no? Al revés sería. Pérdida de movimientos asociados en la marcha, o sea, ese balanceo, sí, pues, ¿no? Recuerden ustedes el video, ¿no? Entonces eso sí es frecuente, ¿no? La respuesta es la E. Siguiente. Señale cuál de estos fármacos está contraindicado en los pacientes con enfermedad de Parkinson muy ancianos, ¿no? La D, ¿no? Anticolinérgico. Levodopa benseracida, ¿qué cosa es la benseracida? También es un inhibidor de la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos, es como carbidopa, ¿ya? Entonces, levodopa benseracida o levodopa carbidopa es similar, digamos, ¿no? Levodopa retard, o sea que tiene una acción más prolongada, también pues, se usa en Parkinson, ¿no? Agonistas dopaminérgicos también se puede usar. Anticolinérgicos no en personas mayores, ¿no? Por lo que ya les he comentado, por los efectos adversos. La respuesta, la D. Dice, ¿no? Las complicaciones de la terapia crónica con levodopa en la enfermedad de Parkinson incluyen todas, excepto. A ver, ¿qué dicen? Bueno, aquí también hay que ver algunos otros conceptos, ¿no? Cuando ustedes van usando levodopa, les había mencionado que a la larga hay ciertos efectos, ¿no? Entonces, al inicio el paciente con la levodopa está perfecto, responde muy bien. Pero poco a poco, digamos al inicio usan cada 6 horas o de repente cada 8 horas,
pero cada vez ese tiempo se va acortando, ¿no? Entonces el paciente dice, yo tomaba mi pastilla a las 6 y el otro a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, pero ahora veo que a las 11 o 12 del día ya no puedo caminar, estoy rígido, etcétera, ¿no? Va perdiendo su efecto la levodopa, ¿no? Dura menos. Eso es la pérdida del efecto de dosis, ¿no? Entonces, el paciente pérdida del efecto de dosis, ¿no? Cada vez, digamos, tiene menos tiempo de duración del efecto de la levodopa, ¿no? Entonces, cada vez requiere acortar el intervalo de administración de levodopa. Después, ya en etapas más avanzadas, el paciente puede estar bien, pero de pronto está totalmente rígido, ya no puede caminar, ¿no? Ese es un off. El paciente on se refiere a que está bien, ¿no? O sea, puede caminar, puede hacer sus actividades, etcétera, ¿no? Y de pronto, está rígido, ¿no? O sea, off, como si estuviera apagado. ¿Ya? Son fenómenos que ocurren con la terapia ya crónica de levodopa. Entonces es un fenómeno off, on-off. On que está bien y off que está pues pésimo, ¿no? Y eso ocurre en forma brusca. ¿Ya? Son fenómenos on-off. Son efectos que se puede esperar con el tiempo, con el uso de levodopa. Por eso es que les digo que en los jóvenes es preferible no usar levodopa. ¿Ya? Luego, coreotetosis, o sea, disquinesias, ¿no? Si el paciente, digamos, ya su efecto de la levodopa no es muy bueno, ustedes le van aumentando la dosis de repente o le van disminuyendo los intervalos. Pero esos incrementos de dosis van a generar mayor dopamina en ciertas áreas y eso va a generar movimientos anormales, o sea, disquinesias, ¿no? Coreotetosis, a eso se refiere eso, ¿no? Las disquinesias también son una complicación del tratamiento con el tiempo. ¿Ya? Alucinaciones. Claro, ¿se acuerdan que les mencioné? Había un esquema donde el exceso de dopamina en otras áreas del cerebro puede dar confusión, alucinaciones, ¿no? Alteraciones conductuales, etcétera, ¿no? Puede dar eso, ¿no? Como ustedes de repente para mejorarlo aumentan la dosis o los intervalos, etcétera, entonces puede haber todo ese tipo de alteraciones, ¿ya? Y tics, no, pues tics no tiene que ver, ¿no? ¿Está bien? Entonces, en esta pregunta están resumidas las complicaciones del uso crónico, digamos, con levodopa. ¿Ya? Con la respuesta, la D. En la enfermedad de Parkinson, la lesión histopatológica más constante y definitoria de la enfermedad es, ¿qué dicen? La B. Claro, ¿no? La sustancia negra, ustedes recuerdan ese gráfico, tiene que ver con la producción pues de dopamina, todo eso, ¿no? Entonces ahí está la sustancia negra donde la dopamina se va hacia los ganglios basales. Y si nosotros hacemos un corte anatómico, miren, este es un cerebro, ¿no? A nivel de mesencéfalo normal, ahí está la sustancia negra, pigmentada, ¿no? Y miren el Parkinson, ¿no? Totalmente despigmentada. Y en un corte ya microscópico, vemos aquí lo normal, con abundantes neuronas, y en el Parkinson con pérdida de neuronas, ¿no? ¿Está bien? Entonces la respuesta, la B. En relación con la enfermedad de Parkinson es falso. Dice, ¿hay una buena respuesta inicial al tratamiento con levodopa? Sí, ¿no es cierto? Eso es algo característico, ¿ah? Recuérdenlo bien, el paciente con Parkinson responde muy bien al tratamiento con levodopa, especialmente al inicio, ¿no? Después pueden haber ya algunas complicaciones, pero el paciente con Parkinson responde muy bien al tratamiento con levodopa, y eso puede ser, si el paciente no responde a levodopa, ustedes deben sospechar que es otro parkinsonista, que no es enfermedad de Parkinson, ¿ya? ¿Es la enfermedad tremórica más frecuente? Bueno, a ver, vamos a ver eso, lo dejamos ahí. ¿Hay una pérdida de neuronas en la parte compacta de la sustancia negra? Sí. ¿Puede haber temblor de reposo y postural? Sí. O sea, el temblor de Parkinson es básicamente de reposo, ni hablar, o sea, es eso, ¿no? De reposo. Pero puede haber también un temblor postural, no es excluyente. Pero no solo temblor postural, ¿no? Y eso sería diferente, ¿no es cierto?
la manifestación más incapacitante es la bradicinesia. La bradicinesia es la lentitud. ¿Se acuerdan ustedes en el video cuando hacía esa maniobra la paciente, ¿no? En un lado lo hacía muy bien y en el otro pues lo hacía lento, ¿no? Pues esa lentitud es la bradicinesia. Y en realidad eso es lo que los incapacita a los pacientes, ¿no? No pueden hacer sus actividades, ¿no? El temblor no es mucho, no es muy incapacitante, digamos, ¿no? Pero esa lentitud sí, porque los limita, pues, ¿no? Imagínense, para hacer cualquier actividad, pues, se demora un montón, es muy difícil, ¿no? Para vestirse, pues, ¿no? Un día viene un paciente con su esposa y la esposa dice, ¿no? Cuando mi esposo se va, vamos a salir a la calle, tengo que mandarlo a vestir 1 hora antes, dice, ¿no? Para que se vaya vistiendo, porque se mueva demasiado, es muy lento, ¿no? Entonces la bradicinesia es pues incapacitante, ¿ya? Y en relación a esto de la enfermedad tremórica, las causas de temblor son múltiples, ¿no? Pero podríamos agrupar en 3 grupos. Si el temblor es en reposo, si es en una posición, digamos, manteniendo una posición, o si es en el movimiento, ¿ya? Cuando es en reposo, normalmente es pues Parkinson, ¿no? El diagnóstico. Si es manteniendo una postura, la causa más frecuente es temblor fisiológico, ¿ya? Un temblor fisiológico por ansiedad o por otras enfermedades, ¿no? Que pueden ser problemas tiroideos, temblor esencial o drogas, ¿ya? Y esta es la causa más frecuente del temblor fisiológico, ¿ya? El temblor fisiológico es la causa más frecuente, que puede exacerbarse por un problema de ansiedad, por problemas metabólicos, endocrinológicos, ¿ya? Entonces el Parkinson no es la causa más frecuente de temblor, y eso ustedes lo van a ver en la práctica, ¿no? Un paciente que viene porque tiene temblores, ustedes, la primera causa van a ver que no es Parkinson, son otras causas, es ansiedad, temblor fisiológico o temblor esencial, ¿no? Son otras causas, no es Parkinson lo más frecuente en relación a temblor. Y si es un temblor en el movimiento, o sea, por ejemplo, ustedes le dicen que haga la prueba índice-nariz y el paciente hace así, ¿no? Está temblando, ese temblor no es Parkinson, ¿no? Es un temblor en movimiento, eso debe ser cerebeloso u otro tipo de trastorno, ¿ya? El paciente con Parkinson, su temblor es en reposo, básicamente, ¿ya? Ahora, el paciente levante las manos y está ahí temblando, puede ser ansiedad, puede ser un temblor fisiológico o puede ser hipertiroidismo de repente, ¿no? También es diferente, ¿ya? Entonces, ya, y acá hay otro cuadro que resume algunas características entre el temblor esencial y el temblor de Parkinson. Entonces dice, ¿no? El tipo de temblor, si es de acción, es un temblor esencial, ¿no? El paciente les va a decir, ¿no? Yo cuando voy a tomar un café, ¿no? Agarro la taza y se me cae todo el café, ¿no? Mientras está llegando, ¿no? Para tomar, ¿no? Entonces, es un temblor de acción, ¿no? O va a echar una cuchara de azúcar, etcétera, y se le cae todo, ¿no? Es un temblor esencial, ese tipo de temblor, ¿ya? O agarra un papel y está ahí temblando, ¿no? Se incrementa a veces con la ansiedad también. En cambio, el temblor de Parkinson es un temblor de reposo. Ahora, ¿cuál es la distribución anatómica? El temblor esencial básicamente es cabeza, extremidades, no piernas, ¿ya? Y el Parkinson, los extremidades, pero empezando siempre en un lado, ¿no? Mismo lado, dice, ¿no? La simetría. El temblor esencial es simétrico, es en ambos lados, pero el Parkinson es asimétrico, ¿no? Especialmente al inicio. El alcohol disminuye este tipo de temblor, en cambio no tiene ningún efecto sobre el temblor de Parkinson. Y en el temblor esencial no va a haber pues otros signos neurológicos, en cambio en el Parkinson sí, pues, ¿no? Rigidez, bradicinesia, otras cosas, ¿no? ¿Está bien? Entonces son algunas otras características del temblor que les permite diferenciar esas dos patologías. Entonces, en relación con la enfermedad de Parkinson es falso la B, ¿no es cierto?
es la enfermedad tremórica más. Eso no es cierto. Muy bien. La tetrada clásica de la enfermedad de Parkinson es, a ver, ¿qué dice? ¿Cuál sería la respuesta? La C, ¿no es cierto? Fácil, ¿no? Entonces, en el Parkinson, si ustedes recuerdan el video y los gráficos, ¿no? Hay rigidez, hay temblor, asinesia o bradicinesia, ¿no? Lentitud y alteración postural, alteración de los reflejos posturales. Entonces hay una maniobra que ustedes pueden hacer a estos pacientes, ¿no? Está de pie el paciente, ustedes pueden estar por detrás y lo jalan, ¿no? Lo empujan, pues, ¿no? Para atrás. Entonces el paciente con Parkinson se va, se cae, ¿no? Tiene una pérdida de reflejos posturales. A diferencia de otra persona normal que ustedes hacen eso, pues, y reacciona, pues, ¿no? Tiene reflejos. En cambio, estos pacientes pierden sus reflejos posturales, por eso es que se caen, ¿no? Pero eso es en el tiempo, ¿no? No es síntoma de presentación. Entonces la respuesta la C, ¿no?